¿cuál es el actual sistema de renta en Costa Rica y cuál sería en una eventual aprobación en el Congreso si se pasa al sistema de renta global? ¿Cuáles son las principales diferencias de lo que está ahora y de lo que podría ocurrir? Sí, el concepto con el que estamos vigente ahorita, Oscar, es el concepto de renta territorial, donde se graba en forma cedular en diferentes canastas. Tenemos la canasta de las rentas del título 1, que es la canasta donde están todas las empresas que tienen lo que llamamos nosotros activos puestos en explotación, en donde tienen ingresos, costos y gastos, genera una utilidad neta y esa utilidad neta se paga la tarifa del 30%. Pero esta empresa tiene la particularidad de que como hay una renta territorial también que tiene retención en la fuente, esa renta no paga aquí la tarifa de impuestos. Por ejemplo, yo tengo una empresa que es una fábrica de papas tostadas y esa empresa tiene ingresos por las ventas de bolsas de papas tostadas. Tiene los costos del proceso de tueste, compra la papa, la hace el tueste, todo, tiene la utilidad neta. Sobre eso esta empresa va a pagar el 30%. Pero esta empresa podría tener un certificado en el Banco de Costa Rica y este certificado tiene una retención única y definitiva del 15%, que está en el capítulo 11 de la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Este ingreso por interés nunca suma a la canasta de las rentas del título 1. Son canastas diferentes, Oscar. Sí. Hacer canastas diferentes, la renta de venta de papas tostadas paga el 30% y la renta de los intereses paga el 15%, sí o sí, siempre el 15%. Okay. Cuando yo entro a un concepto de renta global, yo voy a tomar el interés que tengo del certificado y lo sumo con los ingresos de las ventas de papas tostadas. Y voy a tener un solo total de ingresos, un solo total de costos y gastos y una sola utilidad neta. Calculo el impuesto con la tasa más alta y le resto a ese impuesto los impuestos retenidos por el Banco de Costa Rica sobre el certificado y le pago la diferencia al Estado. ¿Qué estoy haciendo con eso, Oscar? Estoy llevando una renta que está en la canasta 1, activos puestos en explotación, una renta que está en la canasta 2, rentas mobiliarias. No estoy haciendo eso, sino que lo estoy sumando en una sola canasta, pero le resto el impuesto adelantado que yo pagué. Y al final pago, todos mis ingresos pagan con la tasa global, con la tasa más alta que yo tengo. Ese es el concepto de renta global. Entonces, por ejemplo, imagínese usted que yo tengo una fábrica de papas tostadas, tengo un certificado, tengo ingresos por dividendos, yo tengo dietas, yo tengo salarios, todos esos yo me los traigo, los llevo a una sola actividad, calculo el impuesto con la tasa más alta y quito los adelantos de impuesto que he pagado. Entonces yo voy a pagar todo en forma global. Esa es la diferencia. Hoy no, hoy cada canasta paga su impuesto en forma independiente. Cada canasta tiene su tarifa de impuesto. Y entonces hay canastas que pagan tarifa de 30, hay canastas que pagan tarifa de 15, hay canastas que pagan tarifa de 8 o tarifa de 5. Entonces esto hace que hoy las tarifas se apliquen en forma diferente de acuerdo al tipo de ingreso que yo reciba. En la renta global es diferente, se suma todo. Okay. No, lo que le iba a preguntar, don Germán, es si este cambio también, porque estamos hablando de una empresa, ¿verdad? Con una personería jurídica, si esto aplica de la misma forma para una empresa física que tenga una actividad independiente. Es indiferente para un contribuyente. Este contribuyente puede ser una sociedad anónima, una sociedad limitada o una persona física. Aquí lo importante es que entonces Hacienda tendrá que emitir resoluciones, Oscar, resoluciones, porque ya en la ley está previsto, solamente resoluciones firmadas por el presidente de la República y el ministro de Hacienda, donde simplemente regule que el impuesto que me retuvieron a mí en el certificado no es un impuesto definitivo, sino que es un impuesto adelantado. Y que en consecuencia yo calculo el impuesto definitivo cuando sume todos los ingresos de todas las canastas, calculo el impuesto
y le resto el impuesto adelantado que yo recibí. Eso puede ser por una sociedad anónima, una limitada, o una persona física, trabajador independiente, donde perfectamente todo lo sumo en una sola canasta. Okay. Entonces, hacia el lado del gobierno, el cambio sería que podría captar más renta al final de cuentas. En el caso del gobierno, sí, en el caso del gobierno, el Ministerio de Hacienda, lo que tendría es un incremento en la recaudación en un porcentaje muy importante, porque entonces todas las diferentes formas de ingresos van a tributar a esta tasa promedio alta que se tiene y no van a haber canastas respectivas, canastas de ingresos respectivas con tarifas menores, porque estas tarifas menores se quedan solamente como un adelanto del impuesto. Entonces Hacienda va a recaudar más porque todo lo va a llevar a la tasa impositiva más alta que se tenga. Este tema me parece que en las otras reformas fiscales, las que no salieron y la última que sí salió, estuvo en la mesa, ¿verdad? No es la primera vez que se habla. Siempre estuvo en los 16 años, Oscar, que tuvimos intentos de reformas fiscales paralizadas por diferentes procesos. Hemos tenido el concepto de renta global. La ley actual lo tiene, está reglamentado, está previsto y establece algo que es muy importante, que vía resolución el Ministerio de Hacienda lo puede hacer. O sea, ya está, la parte legal ya está hecha, lo que falta nada más es una resolución que venga a armar que ese impuesto retenido, en el caso de los intereses, en vez de ser un impuesto definitivo, se vuelve un adelanto de impuesto. Y con todo eso, usted va englobando todo en una sola canasta. Pero esta resolución tiene que ser una nueva reforma, o sea, tiene que ser vía legal. No necesita ir a la Asamblea Legislativa. La ley lo previó ya y la ley lo tiene establecido y simplemente es vía el ministro de Hacienda que emita la resolución respectiva y convierta esto en adelantos y no impuestos definitivos. Ya la ley tiene todas las características para vía reglamentaria hacerlo sin tener que ir a la Asamblea Legislativa. Entonces simplemente es que no se ha querido dar el paso, políticamente me refiero. Digamos que políticamente la Asamblea Legislativa le dejó abierto al Ministerio de Hacienda, le dice la Asamblea, aquí está la ley de fortalecimiento de finanzas públicas. En el caso de renta, te voy a dejar con un concepto de renta cedular. Te voy a grabar en diferentes canastas. Pero te dejo aquí establecido que el día que usted quiera, convierta estas retenciones a cuenta, convierta estos impuestos definitivos en retenciones a cuenta. Entonces, simplemente el ministro de Hacienda reglamenta que eso ya no es un impuesto definitivo, en el caso de los intereses, por ejemplo, y lo convierte en un adelanto de impuesto. Es vía decreto ejecutivo del ministro y el presidente de la República y le damos vuelta a la ley, porque lo que sí es cierto es que ya quedó previsto en la ley vigente de fortalecimiento de finanzas públicas.